Bonjour. Con este video vamos a ver el tema de la météo o el tiempo o el clima en francés. Y vamos a comenzar mencionando las preguntas que corresponden a este tema. Tenemos il fait quel temps fait-il? Las dos significan lo mismo, ¿qué tiempo hace? Y vamos a ver algunas expresiones que se utilizan cuando hay sol. Tenemos le soleil. También tenemos otras estructuras que podemos utilizar. Tenemos en la primera columna il y a plus nom, o sea, hay más sustantivo. Por ejemplo, il y a du soleil, que quiere decir hay sol. En la segunda columna tenemos la estructura il fait plus adjectif, o sea, hace más adjetivo. ¿Qué podemos decir ahí? Il fait beau, il fait bon, il fait doux, il fait chaud, il fait très chaud. Entonces en la primera quiere decir il fait beau, hace buen tiempo, il fait bon, hace buen tiempo o es un buen día, hace un buen día. Il fait doux, hace un día templado. Il fait chaud, hace calor. Il fait très chaud, hace mucho calor. Y aquí tenemos que fijarnos en la frase que está abajo. Dice, il fait beaucoup de chaud. Eso no lo podemos decir en francés. No podemos decir el calor con una cantidad así de este tipo, mucho. No podemos poner esa palabra. Se diría, como arriba, il fait très chaud. Si lo traducimos de manera literal es hace muy calor. Entonces, es una diferencia entre el español y el francés. Bueno, ahora tenemos en la última columna algunos verbos que podemos utilizar para expresar el clima. Entonces tenemos il est ensoleillé, le ciel est dégagé, le temps est beau, c'est la canicule. El primero quiere decir está soleado, después el cielo está despejado, el tiempo está bien, está bonito, es agradable y finalmente es la canícula, o sea que hace mucho calor. Ahora tenemos algunas expresiones con le froid o el frío. En la primera columna podemos observar la estructura il y a plus nom, hay más sustantivo, por ejemplo, il y a de la neige, il y a du verglas, il y a du brouillard. Il y a de la neige quiere decir hay nieve. Il y a du verglas, bueno, esta palabra verglas habría que explicarla. Verglas es una capa o una plaquita de hielo. ¿Cómo se hace o en qué consiste? En los países donde hay nieve, de tanto caminar la gente hace esta placa. Es una placa lisa, evidentemente que no se ve, es en cierta manera transparente, y las personas caminan sobre ella y se caen repentinamente. Entonces a eso se le llama verglas. Y después tenemos il y a du brouillard, que quiere decir hay niebla o hay neblina. En la segunda columna tenemos il fait plus adjectif, hace más adjetivo. Por ejemplo, il fait frais, il fait froid, il fait très froid. Se va a decir hace fresco o hace frío y nos referimos con el frío a un frío que se tolera, aguantable. Después tenemos il fait froid, hace frío, o il fait très froid, hace mucho frío. De nuevo, como tenemos en la frase de abajo, no podemos decir il fait beaucoup de froid, en francés no se puede. En lugar de beaucoup de, tenemos que decir très. Aunque en español esto significa hace muy frío, en francés así es la expresión. Ahora, en la última columna tenemos algunos verbos. Por ejemplo, il neige, il gèle, il tombe de la neige tombe. Il neige quiere decir cae nieve o nieva. Después tenemos il gèle, que significa está helando, hiela o hace mucho frío. Il tombe de la neige, cae nieve, o la neige tombe, la nieve cae. Pasemos ahora con algunas expresiones con la pluie, la lluvia. Tenemos il y a plus nom, hay más sustantivo. Vamos a decir il y a une éclaircie, il y a une averse, il y a une flaque d'eau, il y a un arc-en-ciel, il y a des nuages, il y a de la pluie, il y a du tonnerre, il y a de l'orage, il y a de la grêle, il y a du crachin. ¿Qué quiere decir todo esto? En la primera tenemos il y a une éclaircie, hay un claro. ¿Pero a qué se refiere? Es cuando el cielo está despejado. Es cuando tenemos un periodo de calma después de tanta lluvia. Después, il y a une averse quiere decir hay un aguacero. Il y a une flaque d'eau
hay un charco. Il y a un arc-en-ciel, hay un arco iris. Il y a des nuages, hay nubes. Il y a de la pluie, hay lluvia. Il y a du tonnerre, hay una lluvia estruendosa, con truenos, que hay truenos. Después tenemos il y a de l'orage, hay tormenta. Il y a de la grêle, hay granizo. Y finalmente, il y a du crachant, hay llovizna. En la segunda columna tenemos il fait plus adjectif, hace más adjetivo. Y vamos a decir, por ejemplo, il fait mauvais. Cuando decimos esto nos referimos a un tiempo feo, hace feo, literal. Se refiere, por ejemplo, cuando llueve, graniza, hay truenos en el mismo día. Entonces eso podemos decir il fait mauvais. Y en la tercera columna tenemos algunos verbos. Por ejemplo, il pleut, il grêle, c'est pluvieux, c'est nuageux, le ciel est couvert. El primero quiere decir llueve, después graniza, está lluvioso, está nublado y el cielo está cubierto, evidentemente, cuando hablamos de la lluvia. Y pasamos ahora con expresiones que se refieren al vent, el viento. En la primera columna tenemos il y a plus nom, hay más sustantivo, por ejemplo, il y a du vent, il y a un ouragan. Il y a du vent quiere decir hay viento y después il y a un ouragan, hay un huracán. En la segunda columna tenemos il fait plus adjectif, hace más adjetivo, como il fait du vent, il fait de la vis. El primero quiere decir hace viento y el siguiente hace cierzo. Pero probablemente en español no sepamos qué significa cierzo. Cierzo se refiere a un viento frío, un viento helado. Y en la tercera columna tenemos verbos. Por ejemplo, il vente, le vent est fort, le vent souffle, les vents sont faibles, les vents sont modérés y les vents sont forts. La primera frase quiere decir ventea o hace viento. Después, el viento está fuerte, el viento sopla, los vientos son débiles, los vientos son moderados y los vientos son fuertes. Continuamos ahora con la temperature, como preguntamos y decimos la temperatura. A la izquierda tenemos tres preguntas. La primera dice, il fait combien? Quelle est la temperature? Quelle temperature fait-il aujourd'hui? Las tres quieren decir más o menos lo mismo. ¿Cuál es la temperatura o a cuánto estamos? A la derecha tenemos las respuestas, por ejemplo, il fait 38 degrés, il fait 0 degrés, il fait moins 5 degrés. Vamos a decir hace, il fait, hace 38 grados, hace 0 grados, hace menos 5 grados. Y grados se va a decir, como está aquí abajo, degré. Y finalmente tenemos quelques expresiones idiomáticas. Algunas expresiones idiomáticas y como lo dice el título, son expresiones del idioma, es decir que las tenemos que memorizar de esta forma. Si nos referimos al sol, tenemos aquí tres expresiones. C'est la canicule, il fait très chaud. Il fait une chaleur à crever, il fait très chaud. Il y a un soleil de plomb, le soleil est très chaud. O sea, ¿qué quiere decir la primera? Es la canícula, hace mucho calor. Hace un calor para estallar o reventar, hace mucho calor. Hay un sol de plomo, el sol está muy caliente. Ahora pasamos abajo. Il pleut de cordes, il pleut fortement. Llueve cuerdas, llueve fuertemente. Eso es para designar una lluvia intensa. Imaginemos que en lugar de agua están cayendo cuerdas. Después tenemos il fait un temps de chien, il fait mauvais temps. Hace un tiempo de perro, o sea que es un tiempo o un clima feo. Después, il fait un froid de canard, hace un frío de pato, o sea que hace mucho frío. Y finalmente tenemos il y a un vent à décorner les veufs, o sea, si lo traducimos de manera literal, esto quiere decir hay un viento para descornar los bueyes, o sea que hace mucho viento. Y bueno, estos son los elementos que les van a permitir hablar del clima. Es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es memorizar. Y voilà, c'est tout.